protegerlas a ustedes para que no vayan a ser víctimas de un secuestro. Ustedes han escuchado las noticias acerca de niños que se pierden, adultos, la famosa alerta Alba Kenneth. Y hoy justamente le pusimos el título de Identidad Rescatada, porque no solo hay secuestros físicos, sino también secuestros espirituales. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, sino contra huestes y potestades. Y si ustedes se ponen a analizar cómo funciona un secuestro, empieza por un secuestrador que tiene una estrategia. Y hoy quiero venirte a compartir la estrategia del secuestrador, del enemigo de tu alma que se llama Satanás. Mi esposito. Entonces, el perfil del secuestrador. ¿Quiénes trajeron Biblia? Levanten su mano. Gloria a Dios. Bueno, si pueden abrir ahí su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aquí está la definición del secuestrador de tu identidad. Y vamos a hablar un poquito más adelante qué es esa identidad. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice, estén alerta. O sea, no se duerman. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, meditemos en la palabra que dice, primero estén alerta. Eso significa que nada que como el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Aquí, identidad que se duerme, identidad que no está alerta, identidad que se deja llevar por la corriente del mundo, va a terminar devorado. Y alguien devorado termina muerto. Y aquí estamos hablando de una muerte espiritual, de una muerte eterna. Dice, cuídense de su gran enemigo. El enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas. Porque anda al acecho. Ahora, yo no sabía qué significaba acecho. O sea, no es una palabra que yo use día a día. Entonces me metí a Google y dije, bueno, entiendo el león rugiente, entiendo que me quiere devorar, pero ¿qué significa acecho? Y miren la definición. Esta no es una definición de un diccionario bíblico, es una definición secular. Pero Dios es tan perfecto que usa palabras claves para poder instruirnos y alertarnos de lo que Él desde un principio nos ha estado tratando de cuidar, para evitar que nuestra identidad, que nuestra alma, que nuestra vida eterna termine secuestrada. Dice, acechar significa observar con atención, así como lo están haciendo ustedes ahorita. Solo uno que está comiendo galleta. Observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto. El enemigo te está observando a ti, a ti, a ti, sin que tú te des cuenta. Día y noche, como león rugiente, viendo en qué momento te devora. Y dice, generalmente, para atacarlo o hacerle algún daño. Te observa para ver tus movimientos, para ver tus puntos débiles, en donde tú has dejado una puerta abierta, una debilidad que tú no estás sostenido en tu Padre Celestial. Ahora, ¿cuál es tu punto débil? ¿Cuál es ese punto débil que Él está acechando? Y la palabra de Dios nos dice la clave, Proverbios 4:23. Dios te deja una instrucción que dice, como te diría tu mamá o tu papá o tu abuelita, papaíto chulo, mamaíta, si hay algo que usted va a cuidar, mijita, sobre todas las cosas, es tu corazón. Porque de ahí se determina tu vida. Y ese es el punto débil que el enemigo está acechando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con mi identidad?
identidad, si tú conoces de Jesús, tú sabes que tu identidad está puesta sobre Jesús y no lo que este mundo dice. Pero si tú no conoces de Jesús, yo hoy te quiero venir a contar una de las más maravillosas historias que yo descubrí cuando yo estuve secuestrada, cuando mi esposo estuvo secuestrado, un secuestro de identidad. Vamos a ir al libro de San Mateo, o Mateo, capítulo 4. Jesús es el Hijo único de Dios. Y Él lo envió a la tierra con un propósito. Y vamos a hablar de ese propósito a lo largo de este rescate. Pero aquí en el capítulo 4 nos narra la historia cuando Jesús, por las presiones que Él estaba viviendo, Jesús fue hecho carne y pasó exactamente por esos momentos difíciles en tu vida que tú has pasado. Él pasó por la traición de ese amigo. Él pasó, se sintió abandonado aún por su padre. Sintió miedo, sintió tristeza, sintió hambre. Cuando tú estás pasando momentos difíciles, tú no puedes decir, Dios, tú no me entiendes. Porque Jesús vivió cualquiera de las circunstancias que tú has vivido. Pero Jesús sabía que Él necesitaba apartar tiempo para poder encontrarse con su Padre y entonces resistir esas acechanzas que estaba enfrentando este mundo. Entonces, si tú empiezas a leer ahí, yo necesito ahí un voluntario que se pare y me lea los primeros versículos de ese capítulo 4. ¿Quién es un voluntario? Amén. Va. Entonces Jesús está en el desierto, lleva 40 días sin comer, sin tomar agua, y en eso se le presenta Satanás. Y va lo siguiente, versículo 1. Mateo 4, versículo 1. Aquí, entonces Jesús fue. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ahí vamos a parar, pero vamos a seguir. Entonces viene el enemigo y le dice, si tú realmente eres hijo de Dios, yo veo que no has comido, no has bebido nada, ¿por qué no interrumpes tu ayuno y le pides a Dios que te lo convierta en pan? Pero Jesús tenía un corazón, había guardado su corazón, tenía una identidad sana que Él supo detener esa tentación, que era la tentación, la primera que vamos a estudiar, que es el primer deseo de tu corazón, el deseo de gloria. Este deseo tiene que ver con el placer físico, el querer satisfacer el hambre, el querer satisfacer esa sed, el querer sentirte amado. Y es una ventana que el Señor ha dejado con límites dentro de los cuales hay un placer permitido y hay un placer ilícito. Por ejemplo, las relaciones sexuales. Es un placer permitido dentro del marco del matrimonio, pero que el enemigo te estudia, acecha tu vida, ve si tú has tenido tiempos de intimidad con el Señor, te estudia mientras estás con tu novia, con tu novio, para ver en dónde te hace tropezar, en dónde te seduce, cuál es tu punto débil para tú entregarle entonces tu identidad y entonces caer en un secuestro. Después sigue el enemigo. Cuando Jesús lo detiene y le dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de placer, y no solo es el placer físico. También hay personas que encuentran placer en el alcohol, en las drogas. Ahí donde tú sabes que eso te va a hacer daño, que es el templo del Espíritu Santo al cual tú estás atacando con esas malas decisiones.
La siguiente tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le dijo, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El segundo deseo en tu corazón que el enemigo está estudiando es tu deseo de honra. Si eres hijo de Dios, a ver, muéstrame que eres hijo de Dios, le dice el enemigo. Jesús sabía que él era el hijo de Dios. Él no se tenía que tirar de ningún barranco para que ángeles llegaran a rescatarlo. Él sabía quién era y de quién era. Amén. Este deseo de honra tiene que ver con tu imagen. Ahí donde tu identidad, cuando quitas tus ojos del Señor y la pones en Instagram, ¿qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que están haciendo otros? Tu fama, ¿cuántos likes estoy recibiendo? ¿Cuáles son esos cuates populares de los cuales yo sé que no tengo que estar con ellos, pero que alimentan mi deseo de fama? Y poco a poco le voy entregando mi identidad al enemigo de mi alma, al que viene a devorarme. También tiene que ver con el reconocimiento, los aplausos de las personas, el sentimiento de pertenencia. Y aquí es donde miramos que muchos, cuando no se sienten que pertenecen a algo o a alguien, terminan en grupos de la calle, en maras, en donde se sienten acogidos, pero que no se dan cuenta que ya están en un secuestro de identidad. Y la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El tercer deseo de tu corazón. Vimos que el primero es el placer. El segundo es el qué dirán. Y el tercero tiene que ver con el deseo de poder. Y aquí, este es uno de los que encierra principalmente los otros dos. En donde yo digo, yo soy dueño de mi vida y yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Y está disfrazado de una desobediencia en rebeldía porque yo soy una persona autónoma. Este deseo tiene que ver con la autoridad. A mí nadie me dice qué hacer. Aquí el que tiene la última palabra soy yo. Que Dios te bendiga. El del dominio, el de yo domino esta situación y no necesito consultarle ni a una autoridad ni a Dios. Y el de el querer tener esa influencia sobre otros. Ahora, ¿qué pasa cuando caemos en este secuestro? En donde el placer, las drogas, el alcohol, el reconocimiento, la fama, poco a poco se empieza a deteriorar la esencia para el cual fuiste, para el cual fuimos creados. Dice la palabra de Dios que fuimos creados por Dios y para Dios. Y es aquí donde en ese secuestro de identidad yo empiezo a convertirme en alguien lejos del diseño de Dios para mi vida. Es ahí donde caigo en esa trampa que el enemigo me ha tendido y que muchos me advirtieron, pero que poco a poco fui cavando ese hoyo de identidad y me encuentro en una situación donde ya ni siquiera sé quién soy. En donde alguien empieza con una cerveza, un cigarro y se vuelven adictos. En donde alguien empieza con una tentación relacional y terminan teniendo múltiples parejas, enfermedades venéreas. Y aquí miramos en una identidad secuestrada, en el de Gloria, un adicto, una persona lasciva, una persona que es insaciable. Porque así es la tentación, así es el pecado. Te dice, no hombre, es algo
chiquito, solo uno, pruébalo, no te va a pasar nada. Tan exagerados tus papás. Ese líder no está a la moda, no sabe lo que dice, los tiempos han cambiado. Pero luego esa persona que cae en la pornografía, ya no le es suficiente un video, ya son 5. Deja de ir a trabajar porque no logra salir de esa adicción. Una identidad secuestrada en el deseo de honra. Es alguien controlador, alguien que no sabe decir no, es alguien que es manipulador. Y el deseo de la honra muchas veces es atacado a través de la ofensa. Ahí donde me vieron feo en la iglesia y yo ya no quiero ir. Y entonces dejas de ir el domingo, luego dejas de leer tu Biblia y luego dejas de pensar en Dios. Y te conviertes en alguien quien no eres, una identidad secuestrada. Y luego el tercer deseo de una identidad secuestrada es alguien prepotente, es alguien mandón, alguien afligido. Es aquel buscapleitos que tiene tanto temor en su corazón porque está en un secuestro que para tapar esa identidad adopta una falsa de un hombre buscapleitos, de un hombre brincón. Una mujer que está tan lastimada en su corazón, que está su identidad secuestrada, se vuelve una persona afligida, que siente que no lo puede hacer. O por el otro lado, una mujer mandona, que no se deja rescatar, que no es vulnerable. Y aquí le voy a dejar la palabra a mi esposo que les quiere compartir.